Que el Señor Dios nos bendiga, ¿cierto? Muy bueno el mensaje de nuestro pastor Pablo. Bueno, el mensaje de Dios, Él es solamente un portavoz del mensaje. Aquí no adoramos a los mensajeros, adoramos a aquel, ¿cierto? Que es el mensaje prácticamente, aquel que envía el mensaje. Quiero, ¿cierto? Hacer, hincapié, se podría decir, a esto. La idea, ¿cierto?, es que nosotros tomemos fuerza. Nuestro pastor decía que es la bendita fe la que nuestro Señor Jesús trajo para bendecir a las almas. Gente que todavía no conoce al Señor. Qué pena, qué lástima. De pronto nosotros no nos detenemos a meditar, por ejemplo, el término Malaquías. Malaquías significa, traducido, ¿cierto?, al español, significa mi mensajero. Malaquías, si nosotros lo trasladamos al español, significa mi mensajero. Pero si nosotros meditamos y nos profundizamos en esta escritura, en el mensaje, en el núcleo del mensaje de Malaquías, nos damos cuenta que es un mensaje fuerte para aquellos que están dentro del pueblo de Dios, porque el mensaje de Malaquías es exclusivamente para los sacerdotes y levitas que supuestamente estaban ministrando en el templo y por su mala administración, no me diga aleluya, que no calzan los aleluya ahí. Pero también en el último capítulo del libro de Malaquías, el mensaje es para toda la humanidad, para las almas que están fuera. Sacamos deducción del libro Mi Mensajero, el cual es Malaquías. El Espíritu dice, mi mensajero tiene un mensaje. Y el mensaje no es exclusivo para afuera, porque de pronto nosotros pensamos, decimos, pobre de mi vecino, pobre de mi familiar, pobre de mi hermano, de mi primo, de mi mamita que no conocen al Señor, pobre de ellos. Pero si mi mensajero, que es Malaquías, tiene un mensaje no tan solo para las almas de afuera, sino también para los ministros de adentro. Amén. Para los profetas adentro, para los sacerdotes de adentro. Y la crítica, escuche bien, es exclusivamente, y empieza allí, como en cierto párrafo está escrito, que es preciso y necesario que el juicio comience por casa. Comience por nosotros en primer lugar. Alguien dijo, esta iglesia tiene este detalle, este pastor tiene este otro detalle, el anciano tanto no sirve para nada. Y empezó a nombrarme críticas y críticas. Dijo, el Señor puso una palabra en mi corazón y en mi boca para ir y darle duro a aquellos pastores, ministros, ancianos que están dentro de las iglesias y que alguien tiene que decírselo. Pero, le dije yo, primeramente, ten cuidado de tu lengua, de tus palabras, de tu corazón, de tu cuerpo, de tu alma. Primero endereza las rodillas o lo torcido, las rodillas paralizadas. Amén. Santo es el Señor para que lo chueco, lo torcido no se salga del camino, y entonces después tienes autoridad para ir allí dentro de las iglesias. Aleluya, gloria a Dios. Necesitamos hombres y mujeres que porten una palabra de verdad, pero que sean creíbles en primer lugar, de buen testimonio de los de adentro. Amén. Y también de los de afuera. Amén. Allí sí que hay autoridad. Amén. Antes de eso, solamente apariencia. Quiero compartir un mensaje con ustedes bien breve. Por favor, si alguien me sigue en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, a ver, capítulo 9. Voy a ser bastante breve con este mensaje. La idea era poder contar con más hermandad, con más iglesia. Bueno,
como dijo el picado por ahí, estamos los que el Señor no más quiso que estuviéramos, ¿cierto? La bendición es Segunda de Corintios capítulo 9. Vamos a dar lectura, por favor, desde el verso 6. Dice así: pero esto digo, el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre. Santo es el Señor, digno de la gloria. Un mensaje que está apuntando a una iglesia a enderezarla y encaminarla. Hay una crítica acerca de los corintios. No son como las iglesias de Filipos, por ejemplo, que ellos estuvieron dispuestos incluso hasta entregar sus ojos, si hubiese sido posible, para poder de alguna forma generar la ayuda y el recurso al apóstol Pablo. Pero en Corintio, recuerde que la crítica hacia Corintio, escuche bien, o en Corintio, la crítica es hacia el apóstol, porque se introducieron algunos apóstoles negando la eficacia del apostolado del apóstol Pablo, ¿ya? Y eso empezó a entrar como entra el bichito por allí, un gusanito empieza a carcomer una manzana, pero pudre todo el cajón. En términos bíblicos, por supuesto, ahora dice un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Santo es el Señor. Y la iglesia de Corintios parece que algo le pasó, que empezaron también a entrar en las críticas y el copucheo por allí, y diciendo y negando también que el apóstol Pablo era prácticamente un verdadero apóstol. Las razones usted las descubrirá al leer el libro de Corintios. Pero el apóstol le da un buen consejo. Preocúpense de las buenas obras. Preocúpense de hacer el bien. Preocúpense de practicar la justicia. Santo es el Señor. Y habla una verdad patente. Santo es Dios para todas las iglesias. Estándares. Un nivel de enseñanza simple, pero profundo a la vez. Le revela un secreto, santo es Dios, le muestra un secreto, un misterio escondido, para que la iglesia entienda qué está pisando, en dónde está caminando, qué es lo que es en realidad, santo es Dios, y que nadie se engañe a sí mismo. Amén. Lamentablemente hay mucha iglesia hipócrita, iglesia que finge. Lamentablemente tenemos iglesias, entre comillas, hipócritas para el campeonato. Para hipócrita, los más hipócritas son los religiosos. Jesús nunca critica, santo Dios, a aquel que es ingenuo e ignorante de las Escrituras. Si de alguna forma llamó hipócrita, fue aquellos que se decían ser rabinos, aquellos que dominaban la Escritura o que tenían más que sea algún vago conocimiento de la Escritura, y por eso se llamaban o se titulaban rabinos, que quiere decir maestro. Son los fariseos y saduceos los llamados y tildados hipócritas por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque son pura apariencia, puro cacaraco, santo es Dios, apariencia de afuera, pero de adentro no son nada. Sepulcro blanqueado, como se dice allí, sepulcro blanqueado. ¿Por qué? Porque por fuera están blanquitos, por fuera están pintaditos, por fuera están arregladitos, pero por dentro huesos secos, podrida llaga. Santo es el Señor y digno de gloria. El apóstol Pablo dice: no se engañen, no sean hipócritas, y revela a la iglesia, santo Dios, de lo que uno es, santo Dios, o lo que uno pretende ser. Existe una base, un fundamento, santo Dios. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente,
también segará escasamente. Le da tremendo ejemplo. Tengo una semilla. La semilla no dice de qué allí. Tengo una semilla, santo Dios. Y si escuche bien, un labrador querrá algún día tener algún buen campito y que su tierra le devuelva un producto provechoso, enriquecedor, una semilla provechosa que le sirva tanto para el sustento de él como también sus animales. Santo es Dios. Escuche bien, sembrador tendrá que darte el trabajo de trabajar la tierra, de preparar la tierra en primer lugar. No sé si alguien copia esto. Pero escuche bien, no podemos ir y sembrar. Tenemos una visión, santo es Dios, tenemos un objetivo, pero no podemos nosotros, santo es el Señor, tener un objetivo, santo es Dios, y no trabajar para el final de ese objetivo. El objetivo es el final, no el principio. Santo es el Señor. Tenemos una visión final, tenemos un objetivo final, y para ese objetivo hay que darse un trabajo. El apóstol dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Si alguien algún día ha soñado, hoy en día tenemos y nos vamos a presentar, nos vamos a enfrentar a una generación de sabiondos. Póngame atención en esto. Nos vamos a enfrentar a una generación, una nueva generación de sabiondos, de hombres, escuchen bien, con inteligencia humana, diabólica, terrenal, santo Dios, de la falsamente llamada ciencia, argumentos, santo Dios, supuestamente ellos con base y fundamento, ellos no son ingenuos, no son ignorantes. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está el diablo? ¿Dónde está Satanás, el diablo? El disputador de este siglo es el adversario. ¿Dónde está? Dice, no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo. Por tanto os digo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Vea usted que la batalla, santo es Dios, que la lucha no es contra gente ingenua e ignorante. La lucha, si hay una batalla, si hay una guerra, si hay un conflicto, es contra gente que domina la escritura, es con gente que tiene conocimiento, santo Dios, de libros y cosas por el estilo. O sea, es con gente que tiene fundamento de alguna cosa. Nos vamos a enfrentar, póngame atención, iglesia de Cristo, la gran mayoría, santo Dios, de las iglesias de aquí para atrás, la gran mayoría de las iglesias de aquí para atrás, incluyendo hasta los pastores, obispos, ministros, ancianos, profetas y cuanto haya metido dentro de las iglesias, la gran mayoría son gente, escuche bien, que no tiene estudio, que no tiene conocimiento. Hasta el día de hoy hay pastores que no los menosprecio, santo Dios, voy hacia otra dirección con este mensaje. Hasta el día de hoy hay pastores y hay ministros que no saben leer ni escribir. Hay cuánto testimonio de gente, santo es el Señor, que ha conocido al Señor y ellos han descubierto la ignorancia, la ingenuidad en que estaban sumidos. El mundo de tinieblas, santo Dios, es que los tenía cegados. Tiniebla, santo es el Señor. Tiniebla es falta de conocimiento, falta de sabiduría. Por eso es que el apóstol nos abre los ojos. Santo es el Señor para sacarnos de un estado de tiniebla diciendo, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está el adversario? ¿Dónde está Satanás, el diablo? Y termina dando una respuesta. Por favor, póngame oído a esto, diciendo, no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo, la sabiduría de este siglo. No ha enloquecido Dios, santo Dios, la sabiduría de los sabios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El escriba es aquel que tiene contacto continuamente con la palabra, con las escrituras, santo Dios. No es gente ignorante, no es gente que no tenga conocimiento en cabalidad acerca de la palabra. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Escúchenme bien, iglesia. Nos vamos a enfrentar a una generación, santo. Yo recuerdo que hace muchos años atrás,
Cuando estudiaba en enseñanza media, no había muchos proyectos. Oye, ¿qué vas a hacer después de la enseñanza media? Dependiendo de la cantidad de plata en las carteras de los viejitos, de los papás de uno, santo Dios, o según el estado económico de la familia en general, así también uno podía proyectarse a futuro. Era difícil, santo Dios, alcanzar la universidad. Santo Dios, no había muchos recursos, no había muchos medios. Había que tener plata para poder postular y alcanzar un buen estatus, santo Dios, ante la sociedad y llegar a ser, entre comillas, alguien, como dice la gente. La gran mayoría de nosotros, nuestras generaciones, con suerte algunos alcanzaron cuarto medio y otros rajuñando sacaron el octavo en el vespertino. Pero fíjese bien usted, analice esto. Nos estamos enfrentando, está naciendo una nueva generación. La gran mayoría de los muchachos, de nuestros hijos hoy en día, son todos profesionales, son todos de conocimientos universitarios. Cada uno de ellos está estudiando en institutos por lo menos, pero han alcanzado un nivel de cultura mayor que la nuestra, o mayor que nuestras generaciones antiguas. Nuestras iglesias, santo Dios, están llenas de gente ingenua e ignorante de la Escritura. Y nosotros, santo es el Señor. Vino la palabra, vino la bendita semilla de la fe. Aleluya, gloria a Dios. Para sacarnos de un estado de ignorancia y ahora sacarnos del medio de las tinieblas, de la falta de conocimiento y sabiduría, y trasladarnos ahora al reino de Jesús, el Hijo de Dios, el cual es la luz en medio de las tinieblas. Amén. Amén. Y si tenemos la luz de la vida, tenemos entonces el conocimiento, tenemos la sabiduría. Por eso se nos recomienda caminar en la palabra. Santo es Dios. El que no anda en la palabra, el que no camina en la palabra, todavía está en tiniebla. El principio de la sabiduría, y lo tenemos lo sabemos de memoria, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero el verso continúa más allá, en alguna parte dice: pero el temor de Jehová es apartarse del mal y hacer el bien. Aleluya. Amén. Nuestro Dios no nos quiere ingenuos, ignorantes. Él quiere que alcancemos el nivel de conocimiento, porque sabe que la lucha al fin de los tiempos, santo es el Señor, aleluya, gloria a Dios, es contra gente que tiene conocimiento. Satanás, el diablo, se disfrazará de ángel de luz. Satanás, el diablo, se disfrazará de profeta. Satanás, el diablo, se disfrazará, santo es el Señor, de maestro. Satanás, el diablo, se disfrazará de algún pastor de renombre. Santo es Dios, y la iglesia no tiene que caer en un estado de ignorancia, y la palabra y el consejo de la semilla de la fe es para sacarnos de un estado de ignorancia. Amén. Puede que tú y yo todavía no hemos sacado todavía el octavo básico. Puede que hay alguno que esté escuchando que todavía no ha terminado el octavo básico o el cuarto medio. Aleluya. Pero miren lo que nos revela el secreto, el misterio oculto, una palabra, aleluya, que ha venido para enriquecernos. Santo Dios, yo no sé si usted me está entendiendo esto. El Espíritu Santo pueda guiarnos ahora a través, santo Dios, de la presencia genuina del Espíritu, y nos abra ahora los ojos, los oídos del entendimiento. Amén. Para alcanzar a ver el consejo. El que siembra escasamente también segará escasamente. No te engañes a ti mismo. ¿Tienes proyectos futuristas en Cristo? ¿Tienes algún plan de Dios en tu corazón? ¿Hay alguna palabra que el Señor haya sembrado en tu corazón? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén.
Ahora nos trasladamos a lo que Pablo está tomando como base y fundamento para explicarnos, para sacarnos, aleluya, gloria a Dios. Ahora reducir de entre lo vil una cosa preciosísima que viene a ser una piedra preciosa en nuestras vidas, santo Dios, que es una palabra revelada. Dice claramente, santo Dios, en esa base y fundamento tenemos que entender. Tenemos que adquirir el conocimiento que el que siembra escasamente también segará. Para poder llegar a ser alguien, entre comillas, para poder alcanzar un objetivo, hay que preparar la tierra. Un hombre que le ha creído a esta preciosa semilla, un hombre, esta buena tierra que ha recibido la buena semilla, santo Dios, empieza a trabajar esa tierra para tener que sacar los espinos, sacar la maleza, desarraigar las piedras que muchas veces están generando, santo Dios, oposición a que la semilla que se ancle allí con fundamento, con raíz, se agarre a esta tierra y algún día crezca y dé mucho fruto. De pronto hay proyectos en Cristo Jesús que no consideramos que hay una palabra, santo Dios, para cada cosa. Escuche bien, dice, no se engañen, el que siembra escasamente segará. Si tú tienes proyectos futuristas en el Señor, si tienes proyectos en tu ministerio, si tienes proyectos con tu iglesia, santo Dios, pero santo Dios, te has quedado solamente en sueño, te has quedado solamente en proyecto, te has quedado solamente en visión y no empezaste a trabajar por ese proyecto, por esa visión, estás cerrado. Dije, errado. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar el consejo, tenemos que entender, santo Dios, que para cada proyecto, para cada visión de Dios, aleluya, gloria a Dios, hay que trabajar por ese proyecto. Amén. Hay que empezar a preparar la tierra, santo Dios, y hay que empezar a sembrar para esto. Santo Dios. Ingenuamente e ignorantemente mucha gente, santo Dios, no se han dado cuenta. Si a nosotros nos hubiesen enseñado en nuestras generaciones pasadas, quizás a lo mejor, santo Dios, no sería un simple pastorcillo, aleluya, con cuarto medio o con algún estudio, entre comillas, de ambientes universitarios extra programado y cosas por el estilo. A lo mejor sería algún profesional, a lo mejor sería algún médico de renombre, a lo mejor tendría que haber sido algún abogado, algún profesor, santo Dios. Pero ¿por qué no lo somos? Porque alguien no sembró bien en nuestras generaciones. Alguien no sembró un buen consejo en nuestras vidas. Tenemos una sociedad que necesita. Nuestro pastor que me antecedía decía, hay una sociedad que necesita de la buena semilla, necesita de la palabra de Dios. Amén. Tenemos una generación, tenemos una sociedad, pastores y hermanos ancianos que están aquí presentes, santo Dios. Tenemos una sociedad que la realidad de esta sociedad es que son borrachos, son drogadictos, se han prostituido. ¿Por qué tenemos tantos borrachos? ¿Por qué tenemos tanta prostitución? ¿Por qué tenemos tanta malhechoría? Santo es el Señor. ¿Por qué tenemos tantos ladrones? Santo Dios, en nuestras poblaciones, 2, 3, 4 casas están llenos de ladrones, de vándalos. Es verdad. Tenemos una generación que necesita urgentemente que se le siembre una buena semilla. Santo es el Señor. ¿Por qué son borrachos? ¿Por qué son drogadictos? ¿Por qué son ladrones? Santo es el Señor. ¿Sabe por qué? Porque ellos decidieron ingenuamente, ignorantemente, erróneamente algún día ser borrachos. Nadie los obligó a ser borrachos. Nadie les puso una pistola, una cuchilla en el cuello para que fueran marihuaneros. Nadie los obliga a adquirir algún vicio. Nadie los obliga para adquirir una mala conducta. Ellos decidieron en su vida en algún tiempo ser borrachos, ser drogadictos, ser ladrones. Ellos lo decidieron y ellos se les sembró una mala semilla. Y escuche bien, alguien se dio el trabajo de ir adornando esa tierra, limpiando esa tierra según esa semilla, para que algún día dé bueno o malo fruto. ¿Está entendiendo esto?
Puede que no me esté entendiendo. Y de pronto nosotros decimos, necesitamos hombres que lleven la palabra. Necesitamos iglesia viva, una iglesia que porte un mensaje distinto. Aleluya, gloria a Dios. Pero tenemos que entender esto también. Por eso digo, mi mensajero, aleluya, Malaquías dice claramente allí, desglosando, que hay un mensaje para los que están dentro y también un mensaje para los que están fuera. El mensaje no es simplemente para los de afuera. El mensaje también en este tiempo, en esta generación, como revela mi mensajero en Malaquías. Santo es el Señor, en el capítulo 4, versos en adelante, capítulo 3, versos en adelante, habla de las generaciones del tiempo del fin. En las generaciones del siglo venidero, santo es el Señor y digno de gloria. Al fin del tiempo, dice claramente, muchos arderán como estufa. El fuego de Dios los abrazará, no les dejará raíz ni rama. Es terrible meditar en esto. Santo es el Señor. No hay simplemente un palmetazo, no es un solo castigo. Dice allí claramente que el fuego de Dios consumiéndolo. Santo es el Señor. Es un fuego que no se apaga jamás. ¡Qué terrible, santo Dios! Es lo que va a suceder al final de los tiempos para todos los soberbios, aleluya, para todos los duros, los porfiados. Y por eso necesitamos también una iglesia que entienda este concepto, que entienda el mensaje, aleluya, y cuál es la buena semilla que hay que llevar a nuestras generaciones, a nuestra sociedad. Amén. Tenemos buenos proyectos. De pronto alguien dice, le he creído al Señor. Yo recibo la palabra, pero escúcheme bien, la palabra dice claramente, el que dice que tiene fe, demuéstrelo por sus obras. Y son las obras las que dan testimonio. Aleluya, gloria a Dios. Simplemente son las obras, son tus obras las que hablan por ti mismo. Amén. Jesús dice, si no me creen, créanme. Aleluya, por el testimonio de mis obras, porque ellas hablan acerca de mí, ellas hablan quién soy yo. Santo es Dios, no soy pura boca, no soy como muchos hoy en día, apariencia, cacaracos, simplemente de apariencia, cínicos y hipócritas dentro de las iglesias hipócritas. Aleluya, gloria a Dios. Mi mensajero tiene, aleluya, un mensaje para los de adentro y para los de afuera. Dice claramente, santo Dios, el que siembra escasamente, escasamente segará. Pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Portas una buena semilla. Amén. Acabamos de dar testimonio que tenemos una buena semilla en nosotros. Amén. Ahora, ¿qué estamos haciendo con la semilla? Porque la semilla es para sembrarla. Aleluya, gloria a Dios. Si decimos que le hemos creído al Señor y el Espíritu Santo nos está llevando a entender que hay una generación que necesita un buen mensaje, una palabra, un mensaje distinto, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos llevando el mensaje? ¿Predicamos la palabra como el Señor nos está ordenando? Santo es Dios. Necesitamos, aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra entre comillas por ahí encubierta que hubo un tiempo de silencio. Hacerla de profeta mudo no se la doy a nadie. 400 años de silencio, por favor. Mi mensajero Malaquías dice claramente allí, los estudiadores, los eruditos, 400 años de silencio donde no hubo profeta de Dios, donde no hubo palabra de Dios. Imagínese usted sin palabra de Dios, sin profeta de Dios, en este tiempo, en estas generaciones, sin palabra, sin profeta. ¿Se imagina usted? No estoy hablando de templo, no estoy hablando de religiones, santo Dios, estoy hablando de verdadera palabra, porque me consta que en aquellos tiempos había un templo, y más de un templo, santo Dios. 160 y tanto antes de Cristo nace por allí la organización de fariseos y saduceos, y según ellos portaban un mensaje, pero no era palabra de Dios. No había palabra de Dios.
era una palabra torcida, una palabra adornada según sus propias ideas. Aleluya, gloria a Dios, escuche bien. Y por eso es que santo es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios, estaba siendo profetizado, pero antes de él vino un mensajero verdadero. De aquí yo envío a Elías. De aquí yo envío mi mensajero. Capítulo 3 y capítulo 4 de Malaquías se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque el pueblo necesitaba de un mensaje verdadero, genuino, que saliera de ambientes eclesiásticos religiosos, una palabra que marque la diferencia. Santo Dios, no era falta de culto, no era falta de iglesias y templos. Habían templos, santo Dios, habían montes con templos. Lo que faltaba era palabra de verdad, una palabra genuina, aleluya. Y por eso es que Juan el Bautista es ungido allí, ahí en el vientre de su madre, para cumplir este ministerio, aleluya, porque el pueblo necesitaba palabra, los de adentro y también los de afuera. Santo es el Señor. El borracho es borracho porque él decidió, nadie lo obliga. La pregunta en Cristo Jesús: ¿quién eres tú? ¿Tienes proyectos en tu vida, pastor? Amén. Digo, en vida en Cristo. ¿Hay proyectos en Cristo, varón? ¿Hay visión de Dios en Cristo? Pregunta, no tentando a la iglesia. Si tenemos proyectos en Cristo, en Dios, la pregunta es: ¿qué estamos haciendo? No nos engañemos. Allí dice claramente, se nos revela: el que siembra escasamente, escasamente segará. Para poder llegar algún día a obtener fruto, para algún día sacar provecho de este trabajo, tenemos que literalmente trabajar. Tenemos que darnos, santo Dios, el trabajo, el tiempo, aleluya, de elaborar, de preparar la tierra y de sembrar la tierra, de regar la tierra, de abonar la tierra. Santo Dios, estar preocupado de esa obra, de ese terreno que el Señor soñó contigo. Aleluya. Hay un sueño de Dios en el corazón. Santo es el Señor y digno de gloria. Aleluya. Si no trabajamos conforme a esa visión, entonces significa que no le hemos creído al Señor. Alguien podrá decir aleluya, saltar en una pata, perdóneme lo vulgar, pero son las obras las que dan testimonio. Cuando hay un hombre de Dios que le ha creído al Señor, es un hombre que habla conforme a lo que ha creído. Escrito está: por cuanto creí, también hablo lo que he creído. Proclamamos lo que hemos creído. Santo es el Señor. Vamos, por favor, al libro de Gálatas. Vamos al capítulo 6 de Gálatas, por favor. Hay una concordancia allí. Capítulo 6 del libro de Gálatas, en el verso 6. Verso 6 dice: el que es enseñado la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amén. No os engañéis. Está hablando de sembrar. Está hablando, santo Dios, de sembrar en buena tierra. No os engañéis, nuevamente. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, por si acaso. Si alguno pretende burlarse y reírse, hacer tonto al Señor, mire esto, lo que dice la Escritura: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Qué simple la palabra, qué sencilla la palabra. Y Dios nos sorprende en esta profundidad de la Escritura. Dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar. ¿Qué estás sembrando? Esa es la pregunta. Tienes un proyecto, una visión de Dios. Dios puso una semilla en tu corazón, sembró una semilla en esta tierra. Santo Dios, estás trabajando para ese proyecto, estás trabajando para ese terreno, para el metro cuadrado de herencia que el Señor se proyectó contigo. Estás trabajando para esa visión de Dios. Aleluya. Él un día puso una semilla en tu corazón. Estás trabajando por eso. Santo Dios, con paciencia, como el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Le has creído al Señor? Sí. Muéstramelo por tus obras. La Escritura es clara diciendo: el que tiene fe, o el que dice tener fe, muéstrelo por sus obras. Sí. Si no hay obra, entonces la fe es falsa.
Cuando un hombre, una mujer le cree al Señor, trabaja en un proyecto futurista, él sabe que aunque un día no tenga nada, aunque un día pasemos por el desierto, aunque hoy caminemos por desierto, sabemos que nuestro Dios es poderosísimo para hacer florecer en medio del desierto. Amén. Aleluya. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Qué es lo que el Señor sembró en ti? ¿Qué es lo que el Señor supuestamente proyectó contigo? ¿Qué es lo que soñó contigo? ¿Qué es lo que sembró en tu corazón? Tú lo sabes. Tú conoces cuáles son los proyectos que están en tu corazón. Lo que la Escritura está diciendo allí, Dios no puede ser burlado. De pronto hay mucha gente que tiene mucha boca, mucho cassette, como se dice vulgarmente, santo es Dios, y por boca dice cosas, pero no obra conforme a lo que supuestamente ha creído. Si queremos algún día cosechar, santo es el Señor, tenemos que darnos el trabajo de empezar a recorrer esta tierra y a sacar las piedras, santo Dios, que nos estorban. Necesitamos una semilla que haga raíces en esta tierra. Aleluya. Si no tiene buena raíz, vendrá el sol algún día y va a salir. Y dice la Escritura que va a quemar esa plantita, ese arbolito, santo es Dios, porque no tiene profundidad la raíz. Aleluya. Si no nos damos el trabajo de sacar los espinos, todo lo que nos estorba, santo es el Señor. ¿Qué dice la Escritura? Llegará el día en que empezará a crecer y quizás por los mismos espinos será ahogada aquella semillita, aquella plantita que empezó a crecer, pero escuchen bien, si nosotros no empezamos a detectar los espinos, los problemas, el pecado, el conflicto que viene en contra del proyecto de Dios sembrado en tu corazón, aleluya, santo es Dios. ¿Qué es lo que tienes en el sueño en tu corazón con el Señor? ¿Cuál es el sueño de Dios en tu corazón? Es la pregunta correcta. ¿Estás trabajando para eso? Sí. Una vez el Señor me dijo, haré un gran hombre de ti. Yo siempre digo, para de alguna forma hacer entender, tengo 1,67 m. Me va a costar bastante el Señor estirarme, pero la Escritura dice que para nuestro Dios no hay nada imposible. Él es Dios de lo imposible. A lo mejor no está hablando humanamente, literalmente. No me va a estirar ni siquiera a lo mejor unos 10 centímetros hacia arriba, 5 centímetros. Pero si le sigo creyendo al Señor, sigo hablando conforme a esto y sigo obrando conforme a esa palabra profética. El Señor profetiza, yo le creo. Mire lo que muestra el Señor, santo Dios. Soy un hombre que le ha creído al Señor. Y trabajo y obro conforme a lo que he creído, santo Dios, al Señor. Dios habla a mi corazón un día por una semilla. La mete, santo Dios. Mire, escuche bien, la mete por mi cabeza y me vaya hasta los mismos pies, hasta las puntas de mis pies, santo Dios, diciendo, te levantaré y te pondré en alto. Santo es el Señor. Le he creído al Señor. Le digo, seguiré creyendo y obrando. Santo es el Señor y digno de gloria, conforme a esa palabra profética. No puedo andar solamente de boca. Tengo que dar testimonio que le he creído. Si no le creyera, no me movería. Si no le creyera, no obraría. Si no le creyera, no haría nada. Estaría en mi casa sentado tranquilito, sin preocupaciones. Pero cuando un hombre le cree, el hombre empieza a invertir, empieza a proyectarse, empieza a sembrar para eso. Sembramos así la semilla más pequeña, sembramos con al final del tiempo segaremos, santo Dios, a un solo grano, pero la Escritura nos enseña diciendo que esto lo segaremos al 100 por 1. Es una semilla, santo Dios, pero segaremos 100 semillas por cada una de las semillas que sembremos. Amén. Amén. Ministerio de la palabra. Necesitamos entender que hay un mensaje para los de afuera, pero también hay un mensaje para los de adentro. Amén. Comenzamos un nuevo tiempo. Puede que a lo mejor lo unja hasta con nombre este tiempo.
le vamos a colocar ungido de la cabeza hasta los pies. Proféticamente, de la cabeza hasta los pies. Gloria a Dios. Que el Señor manifieste su gloria con nosotros. Nuestro pastor decía, somos 3, somos 4, pero aquí habemos 3 y 4 que le hemos creído. Amén. Gloria a Dios. Como dice el pastor Fernando, con 3 o 4 me voy. Gloria a Dios. Con 3 o 4 que le crean al Señor basta y sobra. Vamos creyendo y obrando conforme a lo que hemos creído, hablando conforme a lo que hemos creído. Santo es el Señor. Hay proyectos grandísimos. Hay proyectos grandísimos. Trabajo vienen. Bastante trabajo. Solamente les digo, no se desanimen. Va a llegar el momento que a lo mejor van a decir, pastor, paremos, estamos saturados de trabajo. Pero por favor, no nos adelantemos, esperemos el tiempo de Dios. Con paciencia, esperemos el tiempo de Dios. Sigamos sembrando, sigamos trabajando la tierra, y a su tiempo cosecharemos. No nos engañemos. Yo estoy trabajando para ser un gran hombre, porque le he creído al Señor. Gloria a Dios. Estoy trabajando para ser un buen pastor. No un pastor bueno, dijo uno por ahí. Un buen pastor. Estoy trabajando y sembrando para algún día, aunque no lo sea hoy, el Señor me mire y diga, varón esforzado y valiente, aunque por ahora sea un cobarde, santo Dios, pero con visión de Dios, con una palabra de fe, si le he creído, seguiré trabajando por esto. Yo invito e insto a la iglesia de la misma forma, no te detengas, no te desanimes. 3 o 4, pero que le creamos al Señor. Amén. ¿Cuál es la semilla que hay en tu corazón? ¿Profeta? ¿Cuál es la semilla que hay en tu corazón? ¿Evangelista? ¿Cuál es la semilla que hay en tu corazón? ¿Un pastor? Empecemos a trabajar por eso. Empecemos a regar esa buena tierra. Empecemos a orar conforme a esa palabra. Recuérdese que dice claramente que el que es fiel en lo poco, con 3 o 4, también es fiel en lo mucho. Santo Dios. Quisiéramos a lo mejor tener miles y 10.000 como están por allí. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Santo Dios. Por eso es que aunque sea con un sueldo mínimo, nos vamos a conformar igual. Y que trataremos de ser fieles con ese sueldo mínimo para que el Señor nos multiplique al doble y 4 veces más. Santo es Dios, digno de la gloria. Aleluya. No se engañen, el que siembra escasamente, escasamente segará.